Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Para la economía y las finanzas, las inversiones están vinculadas con el ahorro, la ubicación del capital y el consumo. Una inversión es un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el objetivo de que el mismo se incremente, producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. En este contexto, surge una herramienta, el fondo de inversión, que es un patrimonio constituido por los aportes de diversas personas, denominadas partícipes del fondo, administrado por una sociedad gestora responsable y por una entidad depositaria que custodia los títulos y el efectivo, ejerciendo funciones de garantía y vigilancia ante las inversiones. Las alternativas para un fondo de inversión en Paraguay están amparadas bajo la Ley 5452 de fondos de inversión y la Ley 921/96 de negocios fiduciarios, existiendo en el país una gama importante de sectores que podrían ser una fuente receptora de apuestas de capitales, como la agricultura, la ganadería, el sector financiero, la industria, los servicios, la construcción y otros. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un vehículo de inversión distinto, algo que seguramente escuchamos mucho pero conocemos poco. ¿Cuáles son las alternativas que uno tiene para poder canalizar ahorros y que esos ahorros puedan apoyar algún tipo de gestión, algún tipo de emprendimiento que pueda hacer algún emprendedor, alguna empresa, algún empresario y que pueda generar empleo, que pueda generar también retornos para el que invierte, ¿verdad? Este es un modelo poco desarrollado hasta ahora en Paraguay. El modelo de fondos de inversión es un modelo interesante que se está empezando a desarrollar y que creemos que es importante que lo vayamos conociendo por lo menos en una primera pincelada, una pincelada superficial y qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Esto a partir de una presentación que hice en una conferencia al respecto de la Cámara de Comercio Paraguayo-Chilena. Varios amigos me pidieron que lo haga también acá y creo que puede servir para mucho y podemos seguramente todos juntos aprender algo en este programa. Así que quédense con nosotros y vamos a ver de qué se trata esto de los fondos de inversión. Y hoy que hablamos de estas alternativas de inversión, vamos a empezar viendo algunos temas que creo que son importantes. Lo primero es cuáles son los vehículos de inversión de los que normalmente solemos escuchar o de los que normalmente solemos hablar en varios casos. Y hay tres conceptos que son importantes, lo que es un family office, lo que es un asset manager o un administrador de activos, y finalmente lo que es un fondo de inversión. Y vamos a definir los tres en breves definiciones que creo que nos pueden dar una idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que hablamos es de qué es un family office. Los family offices son empresas especializadas en administración patrimonial, lo que le dicen wealth management también, que normalmente trabajan para inversores de alto poder adquisitivo. Ofrecen soluciones tercerizadas para administrar las finanzas y la inversión de sus clientes. Este es un modelo normalmente utilizado por aquellos que tienen excesos de recursos y tienen que saber cómo administrarlos y qué hacer con esos excesos de recursos. Tener gente especializada que vaya colocando ese dinero y que vaya administrando las rentabilidades que se tienen. En otros lugares y cuando estos family offices son muy grandes, cosa que posiblemente sea más complicado de encontrar en el Paraguay, encontramos que estos family offices hacen otro montón de cosas
incluso hablan de la sucesión en las empresas, quién se va a quedar con esa empresa al final. Hablan de cómo invertir para todo lo que sea caridad o todo lo que sea inversión en términos de responsabilidad social empresarial. Y hablan también de pago de impuestos y otros temas menos vinculados a lo que es la empresa en total. Vamos a ver conceptos. Otro concepto que es importante es lo del asset management o el administrador de activos en general, que es básicamente la administración de dinero y papeles financieros por una empresa que presta estos servicios. Usualmente es un banco de inversión. En Paraguay hoy no tenemos bancos de inversión. La empresa ofrece un gran número de productos de inversión que pueden no estar disponibles para inversores comunes. Entonces, cuando tenemos remanentes de inversión, normalmente ¿qué hacemos? Aquellos empresarios o aquellas personas que le empiece a sobrar dinero en un momento dado, normalmente lo empieza a canalizar a través del sistema financiero, y esto ha sido lo usual, sobre todo en el Paraguay, en los últimos años. Esta canalización a través del sistema financiero ha representado inversiones muy importantes en el sistema. Inversiones que hoy alcanzan valores del orden de los 14 mil millones de dólares. Imagínense que esos son ahorros que tienen los paraguayos en general, o que tienen personas vinculadas al Paraguay y que lo tienen dentro del sistema financiero. Esos montos, muchas veces cuando se va sofisticando el sistema, también lo que empieza a ocurrir es que empezamos a ver que las tasas de interés también disminuyen. Entonces se vuelven menos rentables esas inversiones. Y vamos a ir viendo algunos temas que creo que son importantes vinculados a lo que es la tasa de inversión. Estas empresas van a ser empresas especializadas en conseguir inversiones muchas veces financieras, muchas veces no financieras, y que permitan a los distintos participantes del mercado o a los inversionistas obtener recursos. Finalmente, está lo que llamamos el fondo de inversión. A través de la provisión conjunta de capital de varios inversores que colectivamente compran títulos financieros, como pueden ser certificados de depósitos de ahorro o bonos o acciones de sociedades, o invierten en proyectos, mientras que cada inversor retiene la propiedad y el control de su participación. Un fondo de inversión provee economías de escala, es decir, permite reducir los costos de invertir, permite una amplia selección de oportunidades, mayor capacidad de administración y menores costos que si los inversores hiciesen estas inversiones por su cuenta. En otras palabras, de repente puede ser que nosotros tengamos un remanente de dinero, un remanente que tenemos que colocarlo en algún lugar, que son nuestros ahorros, pero de repente ese monto puede no ser muy grande. Ese monto puede ser relativamente pequeño y nos conviene juntarnos con otra gente para poder hacer frente a eso. Hay muchos negocios en Paraguay que a medida que han pasado los años y a medida que el país también ha tenido un crecimiento importante, vemos que estos negocios han elevado sus barreras de entrada, es decir, se han vuelto muy importantes en términos de su inversión. Y pongo un ejemplo: comprar o acceder a un campo ganadero de tamaño medianamente razonable hace 10 o 15 años estaba en el orden de los $300.000 o $400.000 posiblemente. Hoy ese mismo campo, en esa misma zona, con esas mismas características, posiblemente esté en 10 o 15 veces ese valor. Por tanto, las barreras de entrada se han vuelto también barreras mucho más importantes. ¿Y cuál es la relación que tenemos entre estos distintos vehículos? Veamos cuál es la relación. En general, vamos a tener un fondo de inversión donde vamos a tener la capacidad de administrar proyectos y administrar papeles. Un family office que pueda existir, vas a tener de alguna manera algún vínculo
con este fondo de inversión, este Family Office, que puede pertenecer a una persona o a un grupo de personas o a una familia determinada, va a ser cliente de este fondo de inversión comprándole títulos o invirtiendo en cierta participación. Lo mismo puede ocurrir entre los Family Offices y lo que son los administradores de activos. Estos administradores de activos que en realidad buscan pools de clientes que le van ofreciendo dinero para que puedan generarle alguna rentabilidad determinada. Y finalmente estos asset managers también pueden comprar papeles o pueden comprar proyectos o ideas de proyectos de estos fondos de inversión, que puede ser la situación final con la que nos podemos encontrar. Entonces, cuando vemos esta situación, vemos en realidad que tenemos varias alternativas. Vamos a llamarle a todas estas genéricamente lo que decimos que son fondos de inversión, y vamos a ver cómo se vinculan estos al mercado. Cuando pensamos en el mercado, fundamentalmente tenemos que pensar que este mercado va a estar compuesto por dos tipos de actores. Por un lado están los inversores, que son los que tienen una capacidad de ahorro, los que les sobró dinero de algún lugar y los que tienen que sacarle rentabilidad a ese dinero que le está sobrando. Y por otro lado tenemos las empresas o los emprendedores o los empresarios que tienen proyectos de distinta índole. ¿Cómo se vinculan estos dos actores? ¿Cómo se vinculan estos dos elementos? ¿Cómo se vincula de alguna manera esta oferta de dinero con esta demanda de dinero? Y veamos cuáles son las alternativas. La primera es teniendo directamente inversiones directas que se hagan donde estos inversores pongan dinero en los proyectos. Muchas veces en países como Paraguay, estas son empresas familiares o son amigos que se juntan o son colegas que se alían en un solo caso y deciden desarrollar una empresa o algo parecido. ¿Qué ha ocurrido en términos de la inversión en Paraguay en los últimos años? Vemos que en realidad en los últimos años hemos tenido un crecimiento sumamente importante de la inversión en nuestro país. Este crecimiento ha pasado en el año 2003 de valores de alrededor de los 1.100 millones de dólares, que era el monto en el que nos encontrábamos, y ha venido con una curva creciente que se ha estabilizado en los últimos años, pero este crecimiento anual ha representado un crecimiento del orden del 12,5%. Esto significa que el valor que teníamos en el año 2003 es un valor que hoy está prácticamente cuadruplicado en relación a eso. Y una cuestión que es interesante es el hecho de que estos valores se estabilizan en los últimos 3 años y se quedan bastante trancados. Vemos que los números están bastante fijos en valores del orden de los 4.500 a 4.900 millones de dólares. Esa es la inversión total que se hace en Paraguay. Esto es todo lo que se invierte en todos los negocios. Esto es todo lo que se invierte en vivienda. Esto es todo lo que invierte inclusive el Estado y no solamente los particulares para poder ir creciendo. La inversión es central en el crecimiento de un país. La inversión es la que se transforma en empleo, es la que se transforma en capital en el futuro. Y vamos a dar cuenta de un hecho en particular, que es lo que se llama la inversión física del Estado. Es decir, la inversión que genera el Estado en obras de infraestructura, en construcciones, en rutas, etcétera, etcétera. Este también es un monto que ha venido subiendo. Tenemos una historia más corta acá, pero este número que allá por el 2010 andaba en el orden de los 350 millones de dólares, hoy se encuentra en un valor que prácticamente se ha duplicado en este tiempo y con una tasa de crecimiento muy similar a la tasa de inversión total. Una cuestión que es muy interesante de considerar acá es que
en realidad, a partir del Estado, que anteriormente, en el año 2010, tenía herramientas que solamente le permitían gastar directamente, es decir, tener un gasto que lo que hacía era contratar directamente a empresas que desarrollaban obra pública. Hoy tiene dos alternativas más que se han desarrollado a partir de dos leyes que han sido implementadas en el año 2013. Las dos leyes son, por un lado, la Ley de Obra Pública, que es la ley que se llama de número 5074 o conocida como llave en mano. Esta hace que un promotor o un desarrollador de algún proyecto tenga que acercarse al Estado y tenga que decir: yo ya vengo con mi financiamiento. Muchos de estos financiamientos se plantea que se haga a partir de bonos emitidos o en plaza local o en plazas internacionales y que puedan ser adquiridos por particulares. Esto permite que la inversión privada también vaya a la obra pública. El segundo modelo es el modelo que se llama de asociaciones público-privadas, la famosa ley de APPs. La famosa ley de APP básicamente se llega a un acuerdo con un organismo del Estado determinado, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, y se invierte en un proyecto, por ejemplo, el de la Ruta 2 y 7, donde se cobra el peaje y con eso se espera ganar dinero en algún momento dado. Para fondear la obra, también esa empresa promotora o desarrolladora tiene la capacidad de acercarse al mercado privado y a través del mercado privado obtener financiamiento. Mucho de este financiamiento se podrá hacer a través de instrumentos como los que estamos hablando o incluso a través de bancos privados. Quédense con nosotros y a la vuelta vamos a seguir hablando más de cuál es la importancia de estos fondos dentro del mercado nacional. Y en esta discusión de nuestros fondos de inversión, habíamos visto qué es lo que se puede hacer con el dinero a través de la inversión directa y qué es lo que ha pasado en el país en los últimos años. Veamos otras alternativas. Una alternativa muy conocida es invertir en proyectos, pero invertir a través del sistema financiero. El sistema financiero básicamente se hace cargo del riesgo de que este proyecto pueda significar y uno, cuando invierte, se hace cargo del riesgo que pueda significar el banco donde tiene ese dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esto? Conocemos lo que ha pasado en el Paraguay en los años 90 y a principios del siglo XXI también, donde nos encontramos con montones de crisis financieras que arrancan en el año 95. La cantidad de bancos que teníamos se fue achicando, la cantidad de financieras, hubieron problemas de defraudación y todo esto generó mucha desconfianza en general hacia el sistema financiero. Las cosas fueron evolucionando a partir de ahí y lo que empezamos a ver es que en realidad el sistema financiero ha venido creciendo a tasas muy importantes. De valores, fíjense, inferiores a los $1.000 millones. Este monto que del total de créditos que era inferior a los $1.000 millones en el año 2003 fue creciendo a una tasa de casi 22% durante todo este periodo de tiempo, llegando a valores, el total de créditos del sistema me refiero, llegando a valores de alrededor de $13.000 millones. Todo esto tuvo que ser en su momento financiado obviamente por una cartera pasiva, es decir, por ahorristas que le daban plata a los bancos para que estos bancos puedan ir intermediando. ¿Cuánto fue el crecimiento en todo este tiempo? Y tenemos que mirar básicamente lo que se llama la cartera pasiva. Esta cartera pasiva ha tenido crecimientos muy similares en este tiempo también que ha transcurrido, pasando de valores cercanos a los $2.000 millones a valores del orden de los
casi 14 mil millones de dólares en el mismo periodo de tiempo. Es decir, la gente parecería ser que recuperó la confianza en el sistema financiero, pasando a darle casi 15 veces más de dinero, de colocar sus ahorros en valores de casi 15 veces más en un periodo de tiempo de alrededor de más o menos 15 años. Es decir, el vehículo central que ha utilizado el ahorrista paraguayo para invertir han sido los bancos durante todo este proceso de tiempo. Los bancos han tenido la capacidad de identificar proyectos y de esos proyectos que ha ido identificando, ir colocando dinero que los ahorristas le han puesto a disposición durante todo ese tiempo. ¿Cuáles son las otras alternativas que hemos visto también que podemos ver durante este tiempo? Y acá es donde hacen su aparición lo que llamamos fondos de inversión, con esas figuras que habíamos discutido al principio del programa. Los fondos de inversión pueden tener la capacidad de invertir directamente en proyectos porque tienen la capacidad de identificarlos y tienen la capacidad incluso de tener un control y tener una administración de esto. Pero estos fondos de inversión también pueden hacer su gestión a partir de inversiones que se dan en lo que se llaman papeles financieros derivados del sistema financiero. Estos papeles han sido bonos, por un lado, que tienen la característica de contribuir al capital de los bancos, y por otro lado certificados de depósitos de ahorro que también han sido colocados dentro del sistema. Cuando empezamos a mirar algunos datos que nos pueden ser de utilidad, estos datos nos dicen algunas cosas. Estimamos que más o menos entre un 5 y un 10% de la totalidad de certificados de depósitos de ahorro en el sistema han sido colocados a través de intermediarios financieros que han hecho esta gestión. Este crecimiento ha sido sumamente importante en todo este tiempo y hoy se ubica en valores muy interesantes, valores de alrededor de los 250 millones de dólares, valores que son realmente muy importantes. Por otro lado, estos bonos subordinados también, o este capital que los bancos tenían que generar para poder tener espacio para poder prestar, este capital también ha venido subiendo y muchos han sido colocados a través de intermediarios financieros y a través de la bolsa de valores, llegando a valores que hoy oscilan más o menos en los 200 millones de dólares, valores muy importantes para lo que son las condiciones del mercado paraguayo. Pero existen otras alternativas, obviamente lo que llamamos papeles estructurados dentro de una economía. Es decir, estos proyectos pueden decidir, vamos a emitir un bono, vamos a emitir una acción y a través de esa acción nos vamos a ir financiando. Los fondos de inversión tienen mucho más capacidad de invertir en estos papeles estructurados y lo hacen básicamente por dos vías. Una es a través de lo que se llama el mercado público de inversiones y la segunda vía es a través de lo que es un mercado privado. Este tipo de operaciones, las del mercado público, son las que se harán a través de una bolsa de valores como la Bolsa de Valores de Asunción, y las transacciones que se hagan en el mercado privado son transacciones que se llaman OTC, que quiere decir en inglés over the counter, es decir, transacciones privadas que se hacen de uno a uno. Estas transacciones también han dado lugar a la creación de actividades a través del mercado público o de la bolsa de valores. Y cuando empezamos a ver qué representa para nosotros invertir, tenemos que tener en cuenta cuáles son estos principios de la inversión. Obviamente lo que vamos a buscar siempre va a ser una rentabilidad y llamémosle una tasa de interés. En general, esa rentabilidad se va a traducir a lo que es una tasa de interés.
Y habrá tres principios fundamentales. El primer principio será el de la rentabilidad, donde lo que buscamos es el mayor ingreso posible por cada unidad que invirtamos. El principio de la seguridad, que es el principio de garantizar el recupero del capital que se tiene. Y finalmente el principio de la liquidez, que pueda ser fácil y rápidamente convertido en dinero. Si de alguna manera necesito ese capital, que lo pueda tener en la mano porque tengo que hacer frente a alguna contingencia. Cuando miramos el impacto de cada uno de estos principios, vamos a ver que en general la rentabilidad lo que hace es subir la tasa de retorno cuando ese es el principio que prevalece. Cuando lo que prevalece es el principio de seguridad o el de liquidez, lo que va a ocurrir es que en realidad vamos a tratar de buscar espacios más seguros, pero a partir de esos espacios más seguros vamos a generar también, vamos a buscar seguramente mejores retornos, pero la garantía de que cuando necesitemos el dinero lo vamos a tener. En muchos casos, una u otra variable juegan un rol importantísimo en las decisiones de la gente. Si tomamos los valores de los que habíamos hablado anteriormente, fundamentalmente aquellos valores vinculados a las tasas de interés, muchísima gente que ganó dinero le fue muy sencillo en un momento dado. Existieron tasas de interés en algún momento del orden del 27% en Paraguay. Esas tasas de interés, sin embargo, por la propia dinámica de la economía de Paraguay, han venido teniendo una reducción y esa reducción se ha vuelto cada vez más importante. Fijémonos que solamente en este periodo de tiempo que estamos considerando, que es un periodo de tiempo de más o menos 3 años, tenemos una reducción del orden del 16% en la tasa de interés. Cuando miramos, y este proceso importante se da en un periodo de más o menos 2 años. Cuando miramos el caso de moneda extranjera, esto estamos hablando en guaraníes, y si tomamos el caso de los dólares, vamos a ver que de tasas de alrededor de casi 10% que se encontraban los créditos en el sistema, hemos bajado a una tasa de alrededor de 8,5%. Y cuando hablo de 8,5%, estoy hablando de las tasas promedio del sistema. Acá está, desde un crédito a una empresa de primera línea que invierte muchos millones de dólares, hasta un crédito a un individuo posiblemente de 100, 200 o 300 dólares para la compra de un electrodoméstico, por ejemplo. Entonces, los valores que estamos hablando en realidad están distorsionados hacia arriba. Estos números son incluso más bajos. Hoy nos encontramos con tasas activas de créditos en dólares, por ejemplo, que están por debajo posiblemente del 4% a un plazo de menos de un año. En guaraníes estas tasas también están distorsionadas por otros instrumentos que son instrumentos de créditos de consumo o de tarjetas de crédito, a pesar de que las tarjetas de crédito por la ley de tarjeta también han sufrido bajas. Sin embargo, cuando tomamos créditos corporativos estamos hablando de tasas inferiores al 10% a plazos de menos de un año. Y obviamente esto empieza a arrastrar también las tasas pasivas. Vemos que la tasa pasiva promedio que estaba pagándose en el sistema en guaraníes ha sufrido una reducción en 2 años o en este mismo periodo de tiempo más o menos del orden del 27%. Y en dólares esta reducción fue todavía superior, llegando a valores de alrededor del 37% en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que empezamos a notar? Lo que empezamos a notar es que esa actividad extremadamente simple que tenía el inversor, que era tomar el dinero y irse a un banco, llamar a 2 o 3 bancos y decir a cuánto me colocan el dinero, a cuánto me ofrecen un CDA, a 1 año o a 1 año y medio, es una actividad que hoy cada vez está generando menor renta. Entonces había muchos inversores,
seguramente personas de mayor edad sobre todo, que estaban fuera ya del mercado de trabajo, que decían: yo vivo de los intereses del capital que ahorré. Y eso me permite tener una vida digna, a tasas arriba del 25%, como se tuvieron en Paraguay en algún momento dado. Eso era sencillo, era fácil de hacer. Hoy se está volviendo cada vez más complicado. A estas tasas de interés seguramente se necesita una mayor tecnología financiera para poder hacer las inversiones. Y eso es lo que nos ofrecen estos instrumentos de los que estamos hablando. Un tema no menor a considerar es lo que le llamamos la calificación de Paraguay. En realidad, gran parte de lo que vemos que ha ocurrido en Paraguay ha sido porque Paraguay ha mejorado su calidad de riesgo. Paraguay ha venido subiendo en su calificación de riesgo. Esto es lo que vemos por parte de las tres principales agencias calificadoras, y esta es la calificación del país. No es una calificación de una empresa, sino es la calificación del país, básicamente de la gestión del gobierno. Y esto ha mejorado y por tanto se ha vuelto un país menos riesgoso. Al ser un país menos riesgoso, es un país que también tiene la posibilidad de ir bajando sus tasas, que es lo que veníamos viendo que también había ocurrido, o por lo menos es una de las razones que veníamos viendo. Paraguay todavía tiene un camino por recorrer acá, y es el camino para alcanzar lo que se llama el grado de inversión. Este grado de inversión va a ser muy significativo, puesto que podemos verificar que cuando alcanzamos el grado de inversión, las tasas de interés sufren una fuerte baja. Y vamos a ver algunos ejemplos cercanos que nos pueden servir para esto. Estos son cuatro países de la zona, 4 países que son en cierta medida parecidos a lo que es el Paraguay. Veamos el caso de Colombia. Colombia alcanza el grado de inversión en el año 2011 y su tasa promedio baja de 6,4% a 4%, sufriendo una reducción del orden del 37,5%. Veamos ahora el caso de Perú. Perú alcanza su grado de inversión en el año 2008 y a partir de ese grado de inversión vemos que su tasa pasa de valores de 6,8 a valores de 5,3, con una reducción de más o menos 22% en ese periodo, más allá de las otras modificaciones. El caso del Uruguay también es un caso interesante, un caso donde hay una reducción de 20% en las tasas, que pasan de 5 a 4% a partir del año 2011, el año del grado de inversión. Y tal vez el caso más llamativo sea el caso del Brasil, porque Brasil entra al grado de inversión en el año 2008 y en el año 2014, a partir de su crisis, vuelve a salir de eso. En el momento en que entró, su tasa baja de valores de 7 a valores de 4 más o menos, con una baja del 42%, y vuelve a subir esa tasa a 6 en el momento en que salen del grado de inversión, con un crecimiento del 33% en ese mismo periodo de tiempo. Lo que nos queda muy claro es que Paraguay seguramente va a tener un proceso donde en promedio las tasas de interés todavía van a ser más bajas que las que estamos viendo hoy. Por tanto, por esta sola razón del grado de inversión, y no es la única razón por la cual disminuiría la tasa de interés, vamos a ver que las cosas todavía tienen un camino por recorrer. Quédense con nosotros para el último bloque del programa y vamos a seguir viendo los últimos temas que queremos tener en consideración sobre los fondos de inversión. Continuando con esto que consideramos que son las nuevas plataformas de inversión que necesita el ahorrista en Paraguay, vamos a ver algunas cosas que son de relevancia. El primer tema que consideramos importante es
¿qué es lo que se puede invertir? Cuando vemos lo que se puede invertir, normalmente la gente suele decir, tengo que invertir mis ahorros y lo único que puedo invertir en esto son mis ahorros. Sin embargo, empezamos a ver que hay otras alternativas de inversión. Una alternativa es invertir la liquidez de las empresas. Una situación bastante común en Paraguay es que haya empresas que tengan remanentes de liquidez que no son ganancias, sino que es algo que le va sobrando todos los meses y es parte de su capital operativo. Ese capital operativo, sin embargo, tiene periodos durante bastante tiempo que se quedan planchados, sin uso, en cuenta corriente y con remuneraciones, si no de cero, extremadamente cercanas a cero. Hoy la tasa promedio que se está pagando dentro del sistema financiero por la liquidez de las empresas en cuenta corriente o en caja de ahorro está en 0,05%. O sea, cero. En estos casos los retornos de ese capital son prácticamente inexistentes. Sin embargo, existe una capacidad de estructurar lo que se llama el cash management, la administración de efectivo, la administración de liquidez y que permita a las empresas colocar ese dinero ocioso durante el periodo que lo va a tener ocioso para después volver a utilizarlo de alguna manera, volver a hacerlo líquido y volver y generar unos retornos financieros que van más allá de la gestión normal de las empresas. Lo otro es la administración de los resultados, es decir, los resultados, es decir, los ahorros que tienen las personas físicas o jurídicas en general. Cuando tenemos una empresa, esa empresa nos va a pagar dividendos y esos dividendos vamos a tener que utilizarlos en algo. Obviamente hay mucha gente que ya tiene gastada una parte de sus dividendos, pero hay otra parte de sus dividendos que la quiere ahorrar. La inversión normal financiera ha sido la inversión, como decíamos, en el sistema bancario. Sin embargo, esa no es la única alternativa. Mucha gente también invierte en otros valores, como ser valores inmobiliarios, compra terrenos, compra casas, compra departamentos, y también es esa una alternativa. Tenemos que tener en claro que las dos cosas compiten entre sí por un lado, pero por otro lado generan retornos distintos. En primer lugar, la inversión, como hemos visto, en certificados de depósitos de ahorros tiene una tendencia decreciente en su tasa de retorno. Por tanto, vamos a ganar cada vez menos. El negocio inmobiliario, si bien es un negocio seguro en muchos casos, porque en general lo que vemos es que estos precios de bienes inmobiliarios van subiendo a lo largo del tiempo, tienen el problema de la liquidez. Cuando necesitamos el dinero no es fácil vender una propiedad de ninguna índole. Y esto es algo que se nota permanentemente. Por tanto, existen alternativas para invertir en esto. La otra es cuando nos metemos en un negocio y ese negocio tiene demasiada escala o nos resulta atractivo, pero no nos podemos meter porque no tenemos la cantidad de dinero que se necesitaría. Veamos algunos casos que en Paraguay han sido importantes y vamos a evaluar el crecimiento de estos productos y cómo estos productos han impactado a lo largo del tiempo. La inversión en agricultura, en ganadería, en el sector financiero, en la industria, en los servicios, en la construcción y últimamente empezamos a ver lo que son las obras públicas y las asociaciones público-privadas como una inversión del privado en la obra pública que también se puede volver importante. Los dos sectores más dinámicos que hemos tenido en los últimos años han sido el sector de la agricultura y el sector de la ganadería. Esto es el crecimiento del valor agregado del sector en los últimos años. Y vemos que hay una constante que es importante. La primera constante a revisar es que dependiendo de los años, hay años en los cuales esta inversión ha tenido sus complicaciones, básicamente por eventos climáticos como en el año 2009 o en el año 2012, o por eventos de precios como fue en el año 2015. Y hay años que ha sido una buena inversión. En general lo que vemos es que
el mercado ha venido creciendo, pero está creciendo hoy a tasas que son cada vez más decrecientes. Por otro lado, vemos el negocio ganadero, que es un negocio que, si bien también ha tenido altibajos en este tiempo, ha tenido menores altibajos que lo que hemos notado en el negocio agrícola. Y vemos también que en la ganadería esta curva todavía parecería presentar una tasa de crecimiento que todavía puede ir dándose a lo largo del tiempo. Detrás de estos dos negocios hay un negocio subyacente que es muy importante. No se puede hacer agricultura ni ganadería en el aire. Hacer agricultura y ganadería implica invertir en propiedades, implica un negocio inmobiliario. En general, cuando tengamos agricultura y tengamos ganadería, también vamos a tener un negocio inmobiliario por detrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el agricultor o el ganadero no realiza ese negocio inmobiliario. El agricultor y el ganadero lo que hacen es siguen produciendo en agricultura y en ganadería hasta que la siguiente generación normalmente es la que se queda con esos campos que se han comprado. Esto no genera liquidez en el momento en que no se realice y por tanto no va a ser parte del retorno. Sin embargo, estamos viendo fondos en otras partes del mundo que están invirtiendo en tierra, en agricultura y en ganadería. Están haciendo las tres cosas y están jugando al negocio del flujo de caja que le da la agricultura y la ganadería y al negocio de valorización que se va dando en la tierra. Este negocio de valorización todavía es existente en Paraguay, donde todavía tenemos muchos campos por desarrollar, sobre todo en el sector ganadero y sobre todo en la región del Chaco paraguayo. Veamos el negocio de lo que es la industria también. La industria ha venido creciendo a tasas tal vez inferiores que los negocios que veíamos anteriormente, pero todavía tiene un proceso de crecimiento que seguramente le va a quedar, a pesar de que vemos una tasa que ha sido impactada, sobre todo en los últimos 3 años y en los últimos 2 con más impacto, fundamentalmente porque gran parte de la industria que se está empezando a desarrollar en Paraguay, sacando lo que es la industria agropecuaria, de la carne, del procesamiento de granos, etc., tenemos una industria que está muy vinculada a lo que es la demanda que se pueda producir en Brasil. Sobre todo una muy incipiente es la industria de autopartes que se está dando a través de negocios de maquila o a través de negocios de zonas francas y que está orientada a formar parte de una cadena de ensamblaje que termina en el Brasil. Obviamente, en estos años ha sido muy impactada la industria, fundamentalmente por la devaluación del real. Veamos el caso de la construcción. El caso de la construcción que ha arrancado muy por debajo de lo que es el sector industrial, sin embargo sigue una tasa de crecimiento importante. Gran parte del desarrollo del negocio de la construcción se ha dado orientado a gente que compraba los finales básicamente fuera del país. Eran argentinos fundamentalmente que, escapando de las condiciones que le daba su propio país, querían refugiar sus capitales en el Paraguay e invertir en ladrillos siempre significó una buena idea, sobre todo para el inversor promedio argentino. Sin embargo, todavía es muy limitada la oferta de aquellos productos que son accesibles para la clase media paraguaya, que son accesibles para aquella persona que recién se casa o que incluso que se divorcia, ¿verdad? Y que necesita una nueva vivienda y un nuevo lugar donde poder vivir. También esto orientado a oficinas y orientado a otro tipo de cosas, orientado, por ejemplo, a parques industriales que pueden ser importantes el día de mañana para la instalación de estas nuevas industrias que están viniendo. Y los
Otros dos sectores que son sectores importantes son, por un lado, el sector de servicios y diría también yo el sector comercial, que ha venido creciendo y ha venido creciendo también a tasas bastante significativas, básicamente por dos temas. Por un lado, porque la población paraguaya se fue urbanizando y por otro lado, porque en promedio el paraguayo pasó de ganar en el año 2003 alrededor de $900 por cabeza a ganar hoy cerca de los $5.000. Por tanto, la capacidad adquisitiva del paraguayo también se ha transformado y se ha transformado de manera significativa. Hoy ya existe la capacidad de invertir en lo que ha sido en los últimos años el sector más dinámico de la economía y posiblemente uno de los de mayor rentabilidad, que es el sector financiero, a través de lo que se llaman bonos financieros, certificados de depósito de ahorro o bonos subordinados emitidos por los diferentes bancos. Esto obviamente ha significado un crecimiento muy importante para todo el sistema en todo este tiempo, no solamente en valores corrientes, sino también en valores constantes. Sin embargo, empezamos a ver también esto que se va dando, que es la tasa que se va apretando. Y vamos a ver que los bancos van a ser también los que van a sufrir posiblemente esa situación donde los márgenes se van achicando. Posiblemente haya bancos hoy en el sistema que sean muy pequeños para hacer frente a lo que va a demandar en el futuro el sistema y vayamos viendo consolidaciones de banco y posiblemente estas necesidades de canalizar dinero y estas necesidades de incrementar su nivel patrimonial se van a ver más notoriamente. Entonces, queremos ahora básicamente empezar con esto que llamamos de fondos de inversión, con esto que llamamos la capacidad que tienen los ahorristas de invertir a través de distintos instrumentos y a través de distintas empresas mucho más especializadas. Creemos que el futuro del país es básicamente sofisticar todo esto. Sofisticar esto implica acercarse a empresas especializadas que puedan orientar al inversor en esto, porque de lo contrario, no solamente se verá comprometida la rentabilidad, sino posiblemente la liquidez y la seguridad de las inversiones también tengan problemas. Espero que esto ayude un poco a repensar lo que podemos hacer con nuestros ahorros y a pensar en formas futuras que nos puedan dar una mano. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Tigo, el Centro Sos Vos.